Ahora, en Te digo la otra, ancho, ajeno y superpoblado. Así está el mundo. Buenas noches y mucha atención. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, mejor conocida como las FARC. Diego, esto es la Brigada Cola. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, mejor conocida como las FARC, fue un grupo guerrillero de izquierda de inspiración marxista-leninista, según Wikipedia, y un movimiento revolucionario de carácter político-militar, según su página oficial. Fundadas en 1964 por 48 campesinos que habitaban en una colonia agrícola llamada Marquetalia, ubicada en el oeste colombiano, con el fin de establecer un Estado socialista en Colombia. ¿Está chequeado esto? Como todo grupo que puede ser etiquetado de guerrillero, los medios de la FARC pueden ser un tanto cuestionables dependiendo de dónde se mire, si en Wikipedia o en su página oficial. Si bien comenzaron con actividades de autodefensa y guerra de guerrillas, luego fueron expandiendo su rubro, llegando al narcotráfico, secuestros, extorsión y minería ilegal, entre muchos otros. Desde sus inicios, la FARC ha tenido varios líderes a lo largo de los años, siendo destacables algunos de ellos como Pedro Antonio Marín, quien formó parte del movimiento desde el comienzo hasta su fallecimiento en el 2008, o Alfonso Cano, quien fue uno de los caídos gracias a la Operación Odiseo, o su último comandante, Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, quien llevó al grupo a entablar negociaciones de paz con el gobierno colombiano. El pasado 28 de agosto se celebró en Bogotá el Congreso Fundacional del nuevo partido, que mantiene la sigla FARC, solo que significando ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y hace algunas semanas se daba a conocer el nuevo nombre que adoptarían las FARC, las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ahora son la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el nuevo partido político que funda la ex guerrilla colombiana para participar de la vida política en este país. Y para comentar acerca de esta integración de las ex FARC a la vida política colombiana es que vamos a estar en comunicación durante los próximos minutos con José Riveros, que es abogado, especialista en la temática del conflicto, asesor del Ministerio del Interior de la República de Colombia y bueno, y uno de los encargados en temas de implementación de la normativa del acuerdo de paz y en general de la implementación y defensa jurídica de este acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las ex FARC. Así que te recibimos con mucho gusto, José. ¿Cómo estás? Hola Mauro, feliz de oírte, como siempre, y un placer hablarte. Bueno, nosotros muy felices de escucharte a ti y antes que nada preguntarte, bueno, tal vez para arrancar, no por el principio, pero sí por el pasado más reciente, que es, cuando los colombianos decidieron en plebiscito no ratificar el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y la guerrilla, se abrió ahí un momento de incertidumbre, que no se sabía bien qué iba a pasar, pero finalmente los acuerdos de paz se están implementando. Sí, así es. El 2 de octubre pasado los colombianos de manera mayoritaria, bien sea por un estrecho margen, le dijeron no a los acuerdos, razón por la cual el gobierno adelantó un proceso muy importante con quienes eran los líderes, digamos, voceros de la opción del no, que no estaban de acuerdo, digamos, con algunos elementos del acuerdo. Y durante un mes y medio cercano estuvimos trabajando muy fuertemente con ellos para ver cuáles puntos especialmente del acuerdo no estaban dejando que pudiéramos llegar a un acuerdo más amplio entre los colombianos. Luego de eso, pues se hizo un nuevo acuerdo con las FARC, el cual se suscribió el 24 de noviembre del año pasado y fue refrendado por el Congreso de la República con unas mayorías muy amplias. Y en ese segundo acuerdo pues hubo cambios sustanciales, especialmente en temas de participación política y algunos temas de desarrollo rural. Contanos entonces de qué se va a tratar la incorporación política de las ex-FARC, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en la democracia colombiana. ¿Qué es lo que prevé el acuerdo al respecto? Bueno, ahora las FARC una vez terminaron su proceso de dejación de armas, que lo culminaron la semana pasada, que era el requisito indispensable para poderles otorgar la personería jurídica como partido político, y una vez la misión de Naciones Unidas certificó que habían entregado la totalidad de armas, más de 8.000 armas individuales,
y más de 900 caletas donde tenían diferente armamento, explosivos, no necesariamente solo fusiles, pero pues todo tipo de explosivos y armamentos en esas caletas. Una vez fueron certificados, se dio el proceso de la personería jurídica del nuevo partido de las FARC, que se dio la semana pasada, y justamente la semana pasada dieron el lanzamiento, tuvieron su primer congreso, nombraron las directivas, y en un momento realmente histórico y realmente muy, muy sorprendente en esta nueva etapa de reconciliación de Colombia, hicieron un evento en la Plaza de Bolívar, que es, digamos, la plaza central en Bogotá, en el cual lanzaron su partido. Y por primera vez unas personas que durante muchos años nosotros los colombianos simplemente las habíamos visto en momentos de guerra y en momentos de violencia y de mucho dolor para nosotros, los vimos aceptando la democracia colombiana, aceptando la institucionalidad colombiana y dispuestos a entrar en las elecciones y en las reglas democráticas. Tenemos el acuerdo, pues prevé unas reglas especiales para ellos durante 2 periodos presidenciales, que eso se traduce en 8 años. Digamos que son unas reglas para poderlos de una u otra manera nivelar al resto de partidos políticos. Y así vamos a tenerlas. El próximo año, en marzo, vamos a tener nuestras primeras elecciones al Congreso, con el partido de las FARC por primera vez en la contienda. ¿Cómo son el calendario electoral del año que viene? El año que viene ustedes igual también eligen presidente y vicepresidente. Elegimos, sí, en marzo del año entrante, el 11 de marzo, tenemos las elecciones parlamentarias. Y después las presidenciales. Y en mayo tenemos las presidenciales. Bien. Y bueno, dependiendo si hay o no segunda vuelta, la segunda vuelta sería en junio del próximo año. Y ahorita me estaba preguntando... En estas parlamentarias, ¿qué es lo que las FARC tienen asegurado, digamos, por vía del acuerdo? Bueno, entonces el acuerdo prevé, digamos, el punto más importante es que el acuerdo prevé que el partido de las FARC puede adquirir hasta 5 curules, tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de Representantes, o sea, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Pero en todo caso ellos tienen que competir por esas curules. Ellos tienen que entrar a las elecciones, no pueden no registrarse en las elecciones, no inscribir candidatos y tener las 5. Tienen que salir a buscar los votos de los colombianos y se les otorgan las curules que los colombianos decidan otorgarles a través del voto. Lo que pasa es, si ese resultado electoral no les alcanza para obtener 5 curules en Senado y 5 curules en la Cámara, el Estado colombiano se compromete a otorgarles aquellas que le hicieran falta para completar esas 5. Es decir, si por alguna razón ellos logran tener 3 curules por cuenta de los votos de los colombianos, el Estado colombiano, digamos, le otorgaría otras 2. Esta cuestión fue bien debatida en Colombia, ¿no? Porque si bien uno ve los números fríos y se trata de una representación política bien básica, bien mínima, ¿no? Hablamos de que el Senado de Colombia tiene 102 senadores y la Cámara de Representantes tiene 166 representantes. La FARC solamente tiene asegurados, digamos, 5 y 5, pero bueno, pero si hace una muy buena performance electoral puede obtener todas las bancas que pueda, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, es decir, se le asegura, digamos, más bien un mínimo de 5, porque si por alguna razón llegasen a obtener 6 por resultado electoral, pues se les dan esas 6 sin tener que otorgarle nada al Estado. Se las otorga son los colombianos. Claro. Eso es así, eso claramente tuvo mucha controversia durante la campaña del plebiscito y por supuesto después de la victoria del no, pues tuvo bastante controversia, pero ese era uno de los puntos centrales, neurálgicos del acuerdo. Digamos, uno hace un acuerdo de paz con una guerrilla justamente para que se desmovilicen y participen en política. Ese es el sentido, esa es la razón de ser del acuerdo y de un proceso de paz en un conflicto civil como el que vivió Colombia durante más de 50 años. Por lo tanto, digamos, en ese punto, pues, si bien se cedieron en algunas cosas, como por ejemplo, en temas de financiación, se les redujo la financiación que inicialmente se les había
dicho en el primer acuerdo. En el segundo acuerdo se redujo de manera sustancial. En cuanto a las curules, pues no, era muy difícil hacer un cambio, y pues eso quedó en el segundo acuerdo igual. Y más desde el punto de vista de tu olfato político y de estar, digamos, obviamente informado en la agenda del día a día del gobierno y de la política colombiana, ¿qué pensás que puede pasar electoralmente con este nuevo partido? ¿Qué pensás pensás que va a tener un apoyo importante? Bueno, tal vez en algunas regiones del país van a levantar una buena cantidad de votos las FARC como partido político. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que va a haber unas regiones más votadas que otras. Eso lo que va a significar es que, digamos, en la Cámara de Representantes es posible que adquieran curules por votos, y ya que van a tener representación territorial, se divide territorialmente la Cámara, y en el Senado, que es una representación nacional, pues creo yo que va a ser más difícil que obtengan por votos las curules. Digamos, yo veo las grandes capitales no tienen todavía una gran resistencia hacia las FARC y sus miembros, a pesar de que, digamos, les han abierto, digamos, Bogotá, por ejemplo, votó mayoritariamente sí, claro, en el plebiscito, pero eso no se traduce ni mucho menos en votos al nuevo partido de las FARC. Entonces yo creo que en las grandes ciudades les va a costar trabajo, en otras van a tener alguna representación, pero bueno, ya veremos. Digamos, también en Colombia estamos pasando no solo por un momento nuevo en esta nueva etapa posconflicto, sino además, pues digamos, hay un ambiente también generado como posterior al proceso de paz que permitió que viéramos otros problemas que los colombianos no veíamos por estar engolosinados con la guerra. Claro. Y discutiendo solo la guerra, pues nos permitió ahora ver casos muy importantes de corrupción, y eso ha generado, digamos, un ambiente mayoritario hacia buscar una nueva alternativa. No estoy diciendo que esto se traduzca a las FARC, pero digamos, hay una incertidumbre de qué va a pasar. Digamos, la política tradicional, yo creo que en las próximas elecciones va a poder tener algunas dificultades para ganar como normalmente lo hicieran. Claro, sí, claro, un país, Colombia, que desde el siglo XIX de su vida política se ha repartido entre liberales y conservadores, históricamente bajo esos sellos, y luego ya en las últimas décadas reconvertidos bajo otras etiquetas partidarias, pero más o menos con siempre la misma la misma estructura ideológica, ¿no? de la política en este país, más bien dominada por una derecha conservadora y un centro liberal, ¿no? Se abre tal vez, como vos decís, una opción para la izquierda. Se abre, sí, sin duda se abre, y pues lo que pasa es que durante muchos años, pues las últimas elecciones presidenciales, el tema de discusión era el conflicto armado. Claro. Bien sea hacer una negociación o bien sea hacer la guerra. Digamos, claro. Eran las alternativas que nos ofrecían a los colombianos durante más de 30 años. Ajá. Digamos que fue el tema central. Y ahora pues tenemos la opción de que ese vuelva a ser el tema, que es muy probable, porque digamos la fisura que dejó el plebiscito pues no se ha cerrado del todo en la sociedad. Entonces es muy probable que veamos nuevamente una coalición como a favor del acuerdo y otra en contra del acuerdo, o no tanto en contra, pero buscándole cambios al acuerdo, y otra que lo defiende y que dice que pues ya hay que cumplirlo. Ese es un escenario en el cual pues veríamos una campaña en Colombia muy parecida a la del plebiscito del año pasado, claro, con más o menos los mismos personajes y más o menos igualmente divididos los colombianos, creo yo, aunque yo creo que últimamente con la implementación, con ver que la guerrilla efectivamente entregó las armas, que efectivamente sus miembros se concentraron en unas zonas durante unos meses, un montón de resultados tangibles que yo creo que se están viendo, porque uno de los problemas era una gran desconfianza hacia las FARC. Claro. Y ven que estamos viendo algunos resultados. Yo creo que es posible que el péndulo esté moviéndose hacia este acuerdo sí fue cierto, pero entonces viéndolo dentro del próximo año, ese es un escenario, o el siguiente escenario que es muy bueno,
sobre todo en un país en el que te digo que llevamos hablando 30 años de lo mismo, es que empecemos a hablar de otras cosas, de lucha contra la corrupción, de mejorar la calidad de la educación, de mejorar la calidad de la salud. Ese sería el otro escenario. Y el tema... Ahí ya entrarían otras alternativas políticas. Claro. ¿Cómo viste, cuál es tu lectura sobre la redefinición ideológica de la FARC? O sea, un partido que me imagino lo que debe haber sido la interna de ese debate habrá sido feroz también en las distintas facciones que tenía la ex FARC, hoy FARC. Este proyecto emergente que se sigue reivindicando como revolucionario, que le otorga a la mujer un lugar central, ¿no? Se define también como un partido antipatriarcal. ¿Cómo pensás qué lugar va a ocupar ideológicamente este nuevo partido? No, pues sin duda en el espectro político se sitúa a la izquierda, sin ninguna duda, y una izquierda pues bien llevada a la izquierda, sin ninguna duda, digamos. No, eso que dices de, por ejemplo, que da un centro a la mujer, pues también uno es debatible, digamos, como en todo, digamos, uno ve la dirección del nuevo partido y no ve muchas mujeres, claro. Más bien ve muchos hombres. El secretariado de las FARC pues son hombres, no son mujeres. Bueno, el exsecretariado, para hablar en los términos nuevos. Pero sin duda pues se presenta como una alternativa de izquierda, que vamos a ver si le compite a una izquierda que democráticamente ha competido en Colombia durante muchos años. Claro, esa es mi siguiente pregunta, ¿no? Como que viene encadenado a la anterior. ¿Pensás que hay posibilidades, tal vez no formales o no antes de la elección parlamentaria, pero de que la izquierda FARC, con la izquierda tradicional más moderada colombiana, lo que supo ser el Polo Democrático, otras figuras de esa izquierda más moderada, ¿pensás que va a haber posibilidades de acuerdo, de coalición, de una izquierda trabajando junta, posibilidades de un frente amplio a la colombiana? No, pues digamos, no, eso no lo veo tan fácil. No sé si las FARC vaya a tener un candidato presidencial. Si quieres que eso todavía, digamos, ellos no lo han dicho, no ha quedado claro si van a tener candidato presidencial o no. Yo veo más bien el escenario que te decía, puede ser que volvamos a un escenario de unos partidos y unos movimientos políticos en defensa del acuerdo, que ahí incluye, por supuesto, centro izquierda y centro derecha, digamos. Ahí también hubo bastante en defensa del acuerdo. Esa podría ser, digamos, lo que podría pasar el próximo año. Claro, ese puede ser como el clivaje de discusión, pero no está tan claro que la izquierda FARC de repente termine apoyando al candidato tal vez de la izquierda más moderada en las presidenciales. Todo eso por ahora es incertidumbre. Sí, completamente incertidumbre. Inclusive, digamos, pues, si bien hay una izquierda democrática que pues defendió los acuerdos, no necesariamente están de acuerdo con la postura ideológica de las FARC. Claro. Entonces, no necesariamente estarían dispuestos a una coalición con ellos. Entiendo. Además, hay que ver, digamos, no sé qué tan fácil sea una coalición con las FARC en un primer momento ante la sociedad colombiana, digamos. Claro. Y por último, lo último que te quería preguntar es, ya estaban trabajando en el Parlamento también de Colombia con lo que es el acuerdo de paz que refería al tema de la reforma agraria. ¿En qué está eso? Porque fue uno de los temas, recuerdo el primer acuerdo que se firmó, el que tenía que ver con el desarrollo rural, con el tema del agro, y quería preguntar, obviamente es uno de los temas, si no el tema que le es más caro, más importante a la FARC, si ese tema ya está en el Congreso y qué está pasando. Sí, pues desde el momento de la refrendación, que es más, digamos, como desde enero de este año, hemos estado dedicados a la implementación normativa, esa primera etapa de normas que necesitábamos para empezar a implementar el acuerdo. Eso ha incluido normas en relación con tierras y ha incluido normas muy particulares con participación política en general, porque el acuerdo tiene situaciones frente a participación política, pero que no hacen necesariamente relación a la participación política de las FARC. Y ahí sí, temas de reintegración política de las FARC. Esos, digamos, han sido los temas centrales y
y la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que eso es un tema absolutamente central en el acuerdo. Entonces digamos que en esos cuatro ejes el gobierno se ha desbordado completamente en buscar la implementación en los últimos 7 u 8 meses. Muchas de estas normas que le otorgan las bases al acuerdo jurídicamente hablando ya fueron aprobadas por el Congreso de la República. Varias de ellas ya han sido analizadas por la Corte Constitucional, porque pues todas las normas que se implementen por cuenta del acuerdo de paz pasan a una revisión automática de la Corte Constitucional, y varias de ellas ya han sido, digamos, avaladas, por decirlo de algún término, por la Corte Constitucional. En el tema agrario, pues hay en este momento dos normas en trámite en el Congreso de la República, no han salido de sus debates completos, en tanto pues genera bastante discusión, pero son normas que modifican temas del catastro, modifican temas de, pues más que todo redefinición, de buscar hacer el campo más sostenible, más productivo para los colombianos. José, te agradezco mucho estos minutos que has compartido en Te Digo la Otra, en la radio de la Universidad de la República de Uruguay, y bueno, a seguir trabajando muy duro por la implementación de los acuerdos, ¿no? Bueno, no, mil gracias, y sí, no, para mí es un placer trabajar aquí para implementar el acuerdo de paz. Te Digo la Otra, la política dicha desde otro lugar.